Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Qué bendición que nuestro Padre Celestial nos ha devuelto nuestra Neshama, el cuerpo, en esta Boker. Amén, 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 aleluya. Bendito sea nuestro Avinu Malkinu. Bendito sea Él. Amados Ajín, amados hermanas, ¿verdad? Hayot. Vamos a continuar, ¿verdad? Analizando esta primera porción de esta parashá, que es la parashá del Shabbat 12, que se llama Vayehi. Y vivió, ¿verdad? Y vivió. Bueno, nos quedamos anoche, ¿verdad? En el inicio de Shabbat, nos quedamos en el Pasuk 4. ¿Verdad? En el Pasuk 4 vamos a empezar ahí nuestra, ¿verdad? Nuestro estudio de la Torá, ¿verdad? Que va a estar un poquito extenso, igual que anoche. Esperemos que no nos tardemos, ¿verdad? Y bueno, que nuestro Avinu Malkino nos muestre lo que no hemos podido ver, ¿verdad? Por medio de sus sabios, por medio de su Torá, por medio del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Por medio de nuestros patriarcas y, ¿verdad? Por medio de todas estas bendiciones que nos ha dado. Amén, amén, amén. Bueno, entonces vamos a empezar aquí donde nos quedamos el día de la noche, en Bereshit 48:4. Vamos a leer estos tres pasuk, estos primeros tres. Y me dijo a mí, he aquí, yo te haré fructífero y te multiplicaré, yo te haré una multitud de pueblos, y yo daré esta tierra a tu descendencia por posesión perpetua. Ahora tus dos hijos que te nacieron a ti en la tierra de Misraim, antes que yo viniera a ti en Egipto, en Misraim, son míos. Y yo viniera a ti en Misraim, son míos. Efraín y Manashe serán tan míos como Reubén y Simeón lo son. Y, ok, creo que ya me pasé, no, hasta. Y tus nacidos que tú engendres, después de ellos tuyos serán, sobre los nombres de sus hermanos serán llamados en sus herencias. Amén, amén, amén. Bueno, podemos ver en estos pasuk, ¿verdad? Que Efraín y Manashe fueron merecedores de estas bendiciones, de ser injertados, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Como hijos suyos. Dice, son como Rubén y Simeón, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esto desde una perspectiva más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían que estar en obediencia, principalmente. Obvio que su padre Joseph era el más Kadoshín, el más justo, ¿verdad? El más elevado espiritualmente, que tenía más la elevación espiritual que todos, ¿verdad? Entonces tenía que a sus hijos enseñarles este camino, ¿verdad? Entonces fueron merecedores, no fue porque los quería mucho su abuelo, no fue porque ¿verdad? Que eran hijos de Joseph, o porque Joseph haya salvado a toda la tierra de aquel entonces, no, sino que estos varones ya tenían su edad, ya no eran unos niños, como se ve en las fotos, ¿verdad? En las fotos se ve que son unos adolescentes, pero no, estos varones ya tenían, si no, veis cerca de 21 o 25 años, más o menos, por ahí es lo que dicen los comentaristas, ¿verdad? Eran ya adultos, ya habían pasado el Bat Milbar, ¿sí me explico?
Entonces ya tenían todavía otros, si pasas el Bar Mitzvah, quiere decir que ya tenías más de 7 años en la doctrina correcta, ¿verdad? En la emuná, ¿verdad? Siguiendo el camino correcto de Elohim. Entonces fueron merecedores, ¿verdad? Le dice, después de estos hijos que te nazcan, tuyos serán. Quiere decir que después de ellos, la demás descendencia iba total, irse corrompiendo poco a poco, asimilándose en Misraim, en Egipto, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué nos dice el comentarista, ¿verdad? Los comentarios sobre estos pasajes. Una congregación de naciones. A ver, primero vamos a leerlo acá en la Torah que tenemos de este lado, ¿verdad? A ver, vamos a leer los mismos pasajes. Y me dijo, he aquí que te fructificaré y te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia tras de ti como posesión eterna. Y ahora tus hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo llegara a ti, a Egipto, serán míos. Efraín y Manasé, como Reubén y Simeón, serán míos. Pero la progenia que te nazca después de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de sus hermanos serán incluidos con respecto a su herencia. Amén. Bueno, sí dice un poquito diferente, pero no nada especial, ¿verdad? Entonces, vemos que son varones apartados, ¿verdad? Que se les promete multitud de naciones, ¿verdad? Multitud de naciones. Estos varones todavía eran más Kadoshim, yo creo que sus tíos, ¿verdad? Porque habían sido instruidos por el mejor, por el primogénito de ellos, ¿verdad? Y bueno, esa es la bendición que se da en toda la Torah al más obediente. Al más obediente se le da la mejor bendición, la del primogénito. Por toda la Torah es lo que vemos. Entonces, una congregación de naciones, dice aquí el pasuk, ¿verdad? Y me dijo a mí, he aquí yo te haré fructífero y te multiplicaré, yo te haré una multitud de pueblos. Bueno, acá lo tenemos, una congregación de naciones, que es prácticamente lo mismo. Vamos a leer este comentario para tener una idea más amplia de lo que se está hablando aquí. Jacob explicó por qué había tomado la decisión de agregar a Manashe y a Efraín a la lista de las tribus. Al retornar a la Eres Israel, tras los 20 años que pasó junto a Labán, Jacob ya tenía 11 hijos. En ese momento Elohim lo bendijo, diciendo que una nación y una congregación de naciones descenderían de él. Esto significaba que iba a tener más hijos, ya que cada tribu es considerada una nación por derecho propio. La promesa de una nación se cumplió cuando nació Benjamín. La otra promesa, la de una congregación de naciones en plural, insinuaba que su descendencia de los dos hijos más, aparte de Benjamín, Jacob no tuvo más hijos después de Benjamín, y por ello supuso que uno de sus hijos daría origen a dos tribus,
y ahora estaba a punto de conferir esa bendición a Joseph. Bueno, recordemos que se están agregando, entonces ya no van a ser 12, prácticamente son 13, ¿verdad? Son 13, no, son 13, son 14, ¿verdad? Pero recordemos que Leví no tuvo heredad, entonces prácticamente son 13. Según los historiadores, según toda la escritura, según el libro de Revelaciones, a la tribu de Dan se desaparece, ¿verdad? La tribu de Dan se mezcla con la simiente de la serpiente, ¿verdad? Según lo que poquito que hemos estudiado, no hemos profundizado mucho en ese tema, pero en el libro de Revelaciones no está la tribu de Dan. Entonces esto quiere decir que se sabía de antemano que alguna de las tribus iba a mezclarse con, ahora sí que con el mal, ¿verdad? Y prácticamente de ser 13 pasan a ser 12, otra vez, ¿verdad? Incluyendo que la tribu de Joseph, ¿verdad? Cuenta por, la tribu de, sí, llegan a ser otra vez 12 porque se desaparece una y se me pasó traer la información del libro de Revelaciones, ¿verdad? Pero aquí la tenía, pero ahora sí que se me escabulló. Pero bueno, ustedes pueden ir allá en el libro de Revelaciones y ver que la tribu de Dan no está, ¿verdad? Y eso es ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta. Y que de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Se refiere, la tribu de Joseph se refiere ya después a las dos tribus. Prácticamente la promesa, el pacto que se renueva es en la tribu de José, que viene siendo la tribu de Efraín, ¿verdad? Que está en el palo de Efraín, como dice el libro de Yehezkel. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que todo era profético. Y nuestro padre Jacob aquí lo dice claramente en esta parashá, cuando en el Pasuk 11, si mal no recuerdo, lo acabo de leer ahorita, cuando dice que, a ver, aquí lo tenemos arriba, y él dijo Israel a José, mirar tu rostro yo no esperaba, y he aquí, me ha dejado ver Elohim también a tu descendencia. Eso es importantísimo, porque en los pasajes aquí nos puede hacer entender que Jacob no miraba bien y no entendía o no miraba y que ya se le había cansado la vista, pero él estaba extremadamente lúcido. ¿Por qué? Porque dice es mejor así cuando cruza las manos, ¿verdad? Hijo mío, dice, es así que conviene porque el hijo menor será más grande que el mayor, ¿verdad? Entonces él estaba en perfecto estado, él sabía lo que estaba haciendo. Y cuando dice aquí en el 11 que he aquí me ha dejado ver Elohim también tu descendencia, nos damos cuenta que está hablando del libro de Revelaciones cuando dice aquí quiénes son estos, dice el anciano de días, ¿verdad? Lo que anoche, ¿verdad? Mencionamos. Entonces está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo que nuestro padre Jacob estaba en un momento, en el momento más acertado, ¿verdad? Viendo el futuro de todos sus hijos, ¿verdad? Prácticamente él estaba mirando el futuro. Elohim le permitió ver todo y por eso, por parte de nuestro padre Jacob, él bendice a sus hijos. Siempre es así, ¿verdad? La bendición, la bendición antes de morir, ¿verdad? Era en el momento indicado, preciso,
donde Elohim pone las palabras por medio del Ruach, ¿verdad? Para dar la bendición profética que se tiene que dar. Amén, amén, amén. Continuamos con el comentario. La extensión del territorio que le correspondía a cada una de las tribus. Los sabios del Talmud discrepan sobre si el nuevo rango de Efraín y Manashe influiría en la extensión del territorio que recibieran en la Eretz de Israel, tanto que Rashi como Ramban traen estas dos opiniones en sus respectivos comentarios. Todos coinciden en que el regalo de Jacob tuvo como consecuencia que cada uno de ellos sería considerado como una tribu independiente, con sus propias banderas, estandarte en el desierto, y que para cada cual se echarían suertes distintas a fin de determinar la ubicación de sus respectivos territorios en la Eretz de Israel. Es decir, quien viviría en la planicie o en las montañas, en el norte o en el sur, etc. Sin embargo, sus opiniones difieren en los siguientes puntos. Ok. Aquí podemos ver esto muy, muy claro, que no todos vamos a coincidir. No todos vamos a coincidir en las opiniones, ¿verdad? Siempre va a haber contradicciones, muchas acertadas, otras contradictorias, pero ese es el libre albedrío que nos dio nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De poder argumentar nuestras propias conclusiones de la Torá. Y estas conclusiones, ¿verdad? Uno debería analizar las dos posturas, tanto la vuestra como la mía, y ver cuál de todas, ¿verdad?, es la acertada, analizar, ¿verdad? Pedir discernimiento al Ruach para poder entender las situaciones, ¿verdad? Esto es fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Poder entender y no nomás quedarnos, oh, no, es que yo, y aferrarse a una idea, ¿verdad? Que probablemente a veces nos contaminamos y no tenemos el discernimiento correcto, ¿verdad? A veces estamos fuera de foco por situaciones de las que se presentan, ¿sí me explico? A veces a todo mundo nos pasa, a veces no estamos en la sintonía, ¿verdad?, donde debemos estar, y nos podemos dar una interpretación errada. Eso le puede pasar a cualquiera, porque aquí los mismos sabios tienen opiniones distintas, ¿verdad? Y vamos a seguir continuando con esto. Según Rashi, si bien la Eretz de Israel sería dividida en 12 partes, estos territorios no iban a ser del mismo tamaño, sino que dependerían de la población de cada tribu y cada integrante del pueblo. En tanto reunieran los requisitos necesarios, recibiría una porción igual de la Eretz de Israel. Si unos creen que de acuerdo a la multitud de gente que tuviera la tribu, iba a ser la porción más grande. Pues yo creo que también eso es acertado, pero también la otra parte dice que no, que a cada quien se le asignaron partes iguales, pero bueno, son opiniones diferentes. Yo creo que la primera es más acertada, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Así, por ejemplo, una tribu de 80,000 personas recibiría el doble de territorio que una de 40,000. Yo pienso que nuestro Elohim es justo. No te va a dar, ¿verdad?, la misma porción cuando tu tribu
es más grande. Y si tu tribu es más grande es porque es más bendecida. Amén. Amén. Entonces, el territorio tenía que ser más grande, ¿verdad? Pero aquí los sabios difieren, ¿verdad? En esta situación. Es válido y bueno, entonces esas son las, a ver, vamos a seguir continuando leyendo el comentario. De ahí que los descendientes de José iban a recibir la misma cantidad de tierra, según, ¿verdad? El comentario de que se les dio porciones iguales, ¿verdad? Bueno, a ver, lo vamos a leer de nuevo. Así, por ejemplo, una tribu de 80,000 personas recibiría el doble de territorio que una de 40,000. He aquí que los descendientes de José iban a recibir la misma cantidad de tierra, tanto si conformaban una sola tribu como si fueran dos. En términos de sus porciones de la Eres de Israel, se echaron suertes solamente para determinar dónde estarían situados sus respectivos territorios. Bueno, ya lo explicamos, ¿verdad? Todo esto. Ramban, en cambio, sostiene que las 12 tribus recibieron territorios de idénticas extensiones, que luego fueron subdivididos entre sus integrantes. Por lo tanto, tanto las tribus más numerosas como las más pequeñas tenían la misma cantidad de territorio, pero el miembro individual de una tribu grande iba a recibir menos tierra que su primo perteneciente a una tribu pequeña. Por lo tanto, las tribus como combinadas de José recibieron una porción doble de territorio, ya que las porciones individuales que recibieron Manashe y Efraín eran del mismo tamaño que las de las demás tribus. Bueno, todo esto ya lo explicamos, ¿verdad? Los entedichos no es más que un breve resumen de las dos opiniones citadas, que están basadas en la exégesis de la Torá y conllevan un análisis muchísimo más completo. Exactamente. Esto sí conlleva un análisis más completo, ¿verdad? Y bueno, pero como les decía yo, analizando, ¿verdad? Estas dos opiniones, yo creo que si entre más personas, entre más la tribu más grande, yo creo que recibía más. Eso es, ¿verdad? Es lógico, al tener un Elohim justo, ¿verdad? Tenía que ser así. Tenía que ser así. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ya avanzamos un poquito y vamos a el paso. Perdón. Permítame, deje tomar un poquito de agua. Se me pasó traer una botellita. Bueno, aquí la tengo ya a la mano. Le platicaba a mi esposa que siempre que estamos compartiendo la davar, a muchos se nos reseca la garganta y se nos va la voz, se nos pone ronca. ¿Verdad? A muchos nos pasa, en ocasiones no, pero casi todo el tiempo a veces pasa esta situación. Por eso se tiene siempre una botellita de agua o un vasito de agua. Todas las personas que comparten la davar de nuestro Elohim siempre tienen agüita a un lado. Pero a veces a mí, ¿verdad? A veces se me pasa a traer mi botellita, pero aquí las tengo cerquitas. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Bueno, continuamos con el 7. Amén. Y en cuanto a mí, cuando vine de Padam, murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino. Todavía faltaba poco
camino para llegar a Efrata, y yo la sepulté allí, a ella allí, en el camino a Efrata, que es el mismo Beit-Lehem. Amén, amén, amén. Bueno, aquí vamos a leer algo muy, muy interesante, porque el comentarista nos da unos datos medio fantasiosos, ¿verdad? Pero que sí los encontramos en el libro de Yazar. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Pero recordemos que según nuestro creador, bueno, el creador de la escritura dice que los muertos nada saben y nada entienden, ¿verdad? Que están durmiendo y ¿verdad? Y ya están esperando el juicio. Pero bueno, vamos a leer el comentario sobre esto. En cuanto a mí, cuando vine de Padam, Rashi relaciona esta afirmación con la petición que Jacob le había formulado anteriormente a Joseph de que lo enterraría en Canaán. Objetivamente, ¿cómo podía Jacob pedir que lo enterraran en la cueva de Macpela cuando él mismo no hizo eso por Rachel, quien murió durante el regreso de Padam a solo corta distancia de Hebrón? La lógica dictaba que Jacob tendría que haber temido que Joseph le guardaría rencor por eso, con lo cual aprovechó esta oportunidad para explicar su proceder. Si bien Rachel había fallecido a poca distancia de Belén o de Bethlehem, que queda tan cerca de Hebrón, donde estaban enterrados el resto de sus familiares, Elohim le ordenó a Jacob que la enterrara al borde del camino para que pudiera ayudar al pueblo judío, ¿verdad? Ahora sí le pusieron bien, porque en ese entonces ya nomás estaba el pueblo judío. Cuando Nabuzaradán, el comandante y jefe del ejército del rey de Babilonia, Nabuzaradán era su Nabuzaradán, ¿verdad? Nabuzaradán, el comandante y jefe del ejército de Nabucodonosor de Babilonia, fíjense lo que dice, condujeran al pueblo judío al cautiverio tras la destrucción del primer templo. Por eso no la enterró en Hebrón, y ni siquiera la enterró en la ciudad misma de Beit-Lehem, o sea, de Belén, sino al borde del camino. En efecto, cuando los judíos pasaron por el camino que conducía a Belén, atormentados, hambrientos y exhaustos, el alma de Rachel llegó a su tumba y lloró, implorando a Elohim que les tuviera compasión. Y Elohim oyó sus plegarias, y como relata el profeta, se oye una voz en lo alto. Yirmiyahu, a ver, aquí esto no lo había visto. Y la tumba lloró implorando a Elohim que les tuviera compasión. Ver Yirmiyahu 31:14. Elohim oyó su plegaria, y como relata el profeta, se oyó una voz en lo alto, el sonido de lamento, Rachel llorando por sus hijos. Respondió Elohim: reprime tu voz del llanto y tus ojos de lágrimas, pues tu obra será recompensada, dice Hashem, y tus hijos retornarán a sus fronteras. Estaría bien analizar, ¿verdad?, este pasuk de Yirmiyahu, porque si mal no recuerdo, ¿verdad?, también en el Brit Hadashah
hay un pasuk este, eh, parecido, ¿verdad? Donde, ¿verdad? También Raquel llora por sus hijos. Ahora, aquí va otra interpretación, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Yazar, nos damos cuenta que Joseph, cuando estaba siendo llevado a Egipto, ¿verdad? Cuando fue vendido por sus hijos, pues digo, por sus hermanos, perdón. Cuando Joseph fue vendido por sus hermanos, dice el libro de Yazar que él pasó por la tumba de su madre y suplicó, ¿verdad? A su madre, aquí tu hijo. Fíjense que tiene más sentido, ¿verdad? Y eso lo vimos el año pasado. Si no el antepasado, fue el año pasado. Me parece que el año pasado tocamos ese tema donde yo hasta me confundí. Me confundí bastante porque, ¿verdad? Por ciertas situaciones me confundieron, ¿verdad? Varias personas. Y llegué a pensar que Rachel, la madre de Joseph, estaba sepultada en la cueva de Macpela, cuando el relato bíblico dice que fue en el camino, ¿verdad? Entonces, cuando Joseph pasó por ahí, dice que le imploró a su madre, y su madre le dijo que bajara a Egipto, que no se preocupara. Y dice que se quedó atónito, ¿verdad? Entonces, en la misma Torah podemos ver que los muertos nada saben y nada entienden. Eso está claro. Pero vemos que también el rey Saúl fue con una bruja para hablar con el profeta Shemuel, con el profeta Samuel. Entonces, ¿verdad? Hay una contrariedad y bueno, aquí los sabios indican también que sí pudo haber intervención, ¿verdad? De Raquel para sus hijos, ¿verdad? Que se oía. Entonces, ahora sí que cada quien tome su postura, ¿verdad? Hay varias interpretaciones, pero esto no nos debe de desviar del propósito de la Torah. Amén. Bendito sea nuestro Elohim. Ok, vamos a continuar con el comentario. Hasta el día de hoy, la tumba de mamá Rachel otrora un lugar aislado y solitario, mas ahora en pleno centro de Belén es un lugar de plegaria donde los judíos vienen a orar y aliviar la pena de sus corazones en momentos de crisis personal y nacional, ¿verdad? Aquí dice que los judíos. Ayer estábamos comentando, ¿verdad? Anoche comentamos este suceso, ¿verdad? Que sucede en la cueva de Macpela, ¿verdad? Que está hoy en día van a orar ahí. Y bueno, aquí ahora sí que nos contestan los sabios con sus comentarios, que van a pedir, ¿verdad? En momentos de aliviar las penas en sus corazones, ¿verdad? Bueno, esa es la situación. Ahora sí que nos contestan, ¿verdad? ¿Cómo, verdad, sucede? ¿Por qué van ahí a orar? Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bueno, ahora ya vamos a acabar. Vamos a leer el 8 y el 9. El 8 y el 9, no, el 8. Vamos a leer el 8 y el 9 ya para terminar y lo vamos a ampliar aquí ya para terminar. Y vio Israel a los hijos de Joseph y preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y bueno, yo el año pasado ya lo había subrayado esto porque esto es fundamental. Y respondió Joseph a su padre, ellos son mis hijos, que me ha dado Elohim en este lugar. Y él dijo, tráelos, te ruego a mí, y yo los bendeciré a ellos. Amén, amén, amén. Esta es la profecía más grande que se dio. Esta es la profecía y no es jactancia, no es arrogancia, pero es la verdad, ¿verdad? Y la verdad, verdad.
Disculpen el peonasmo, pero bueno. No es jactancia, ¿verdad? Se da una profecía muy grande. Se reitera en el nuevo pacto, pero lleva este avivamiento que está, ¿verdad? Tiene ¿cómo les digo? Tiene su precio para nosotros, tiene un gran, bueno, no gran precio, pero sí tiene un dolor grande porque ahora hemos sido separados del mundo, ¿verdad? Y no es tanto el precio, sino que a veces a la gente le duele tanto, ¿verdad? Separarse del mundo para venir a la Torah, ¿verdad? Es a veces difícil estar en medio de gente, ¿verdad? De tanta gente haciendo del bullicio y de la falsa sociedad, que a veces es difícil no contaminarse, ¿verdad? Eso es lo difícil, no contaminarse. Y para no hacer eso se necesita estar siempre, continuamente en la Torah, ¿verdad? Buscando mandamientos, guardando mandamientos y, ¿verdad? Por eso muchos sahim eh, a veces también se pierden yéndose a la cábala, yéndose a festejar otras fiestas, ¿verdad? Otras fiestas que si bien son judías, ¿verdad? A veces no las celebran como se debería, ¿verdad? En santidad, ¿verdad? Recordemos que la fiesta de Bikurim, ¿verdad? La de... Hasta se disfrazan allá en Israel. Esto se pone a veces medio feo, medio grotesco, creo. De eso, la palabra correcta, ¿verdad? Y la fiesta de Hanukkah, siendo una menorá de nueve luces, también a veces como que no cuadra. No cuadra. Yo creo que la dedicación al altar, yo creo que sería lo más correcto, ¿verdad? Prender las 8 luces, ¿verdad? O bueno, no quiero indagar mucho en eso porque a lo mejor yo estoy mal también, pero creo que al ser una fiesta de nuestros hermanos judíos, pues hay que respetar también. Hay que respetar y bueno, entonces ¿verdad? Que Elohim nos permanezca firmes en el camino de la Torah, ¿verdad? Que Yahshua HaMashiach nos ordena, ¿verdad? Regresar a los mandamientos de la Torah, a los de la Torah, ¿sí? Eso es lo que Él nos enseñó. Y aunque unos dicen, no, que ahí está en la fiesta de Hanukkah, está en la fiesta de la dedicación, pero recordemos que Él no la celebró porque si no, ahí lo matan. Ahí lo matan. Entonces hay una contradicción ahí, ¿verdad? Que dicen que Él sí, muchos judíos mesiánicos dicen, Él también la celebró. Pues Él sí la iba a celebrar, pero no la celebró porque lo corrieron de ahí. Entonces, ahí hay que tomar una decisión, ¿verdad? Y nosotros, pues, bueno, no me quiero desviar más del tema. Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Y vio Israel a los hijos de Joseph, ¿verdad? A Manashe y Efraín. Ahora Jacob se aprestó a conferir su bendición especial a los hijos de Joseph, como afirma la Torá en el versículo 15. Esto constituyó una bendición también para Joseph, porque la prueba más visible de que logró mantener su integridad espiritual en Egipto fue que sus hijos, aunque nacidos en suelo extranjero, pudieron hacerse merecedores de una condición tan elevada dentro de la nación de Elohim. La bendición de Jacob también incluía un aspecto que tomó a Joseph por sorpresa,
Jacob le dio prioridad a Efraín, el hijo menor, ya que como le explicó a Joseph, si bien ambos hijos serían grandes personas, Efraín sería el más grande. Ya ven, hasta los sabios, ¿verdad? Escribieron esto, ¿verdad? Los sabios escribieron esto. Y como les digo, no es jactancia, no es arrogancia, pero sí es perseverancia. Sí es perseverancia, hay que perseverar, hay que mantenerse. Muchos ya cuando vienen a veces se van aburriendo, el mundo los empieza a contaminar y se van alejando poco a poco, y si algún ajín es llamado y a veces se desespera porque su familia no quiere nada con esto. Entonces queda una persona, un sadí, una persona como Lot, ¿verdad? Que era el único justo en Sodom, ¿verdad? Y era el único justo allí y trató de mantenerse, de no contaminarse, por eso fue salvado. Entonces siempre va a haber una salvación para alguien así. Así es que hay que permanecer, ¿sí? ¿Verdad? Joseph y sus hijos permanecieron. Joseph instruyó a sus hijos, a sus varones. Por eso fueron merecedores de la bendición. ¿Ustedes creen que nada más porque sí Elohim los iba a bendecir? Elohim no los bendijo nada más porque sí. Recordemos esto, científicamente, cuando tú expresas todo esto, expresas la Torá, el sonido de las palabras de la Torá, van cambiando tu ADN, ¿verdad? Científicamente se ha comprobado que los sonidos pueden ir modificando tu ADN, y eso lo podemos ver cuando se escucha música violenta, música fea, de esa del mundo, ¿verdad? Como si escuchas música violenta te vuelves violento, ¿verdad? Tu ADN se empieza a modificar a la violencia, y no digamos a la otra música del de abajo, ¿verdad? El de abajo, ¿verdad? Ha mandado música de ese tipo para las personas, ¿verdad? Que pues no, que andan perdidas en el mundo. Y se ve en la situación, ¿verdad? Cómo el ADN o tu ser interior empieza a modificarse en otra persona. Prácticamente te convierte, te envuelve en él, ¿verdad? Entonces es importante permanecer en el sonido de las palabras hebreas, ¿verdad? Que es el idioma en que se escribió, ¿verdad? Este manuscrito tan hermoso, ¿verdad? Que nos puede llevar a una elevación grande, ¿sí? Y lo podemos ver en nosotros mismos cuando empezamos más y más y más. Se siente ese cambio, ¿verdad? Ese cambio en nuestro interior. Entonces, no importa si seamos linaje o no seamos linaje, ¿verdad? Recordemos a Ruth, la moabita, ¿verdad? Será, como dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Amén, 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 amén. Esas palabras la convirtieron prácticamente en una hija de Israel, ¿sí? Y bueno, continuemos. Cuando dice quiénes son estos, mire, también aquí analizan esta palabra. ¿Quiénes son estos muchachos? Comentaristas explican que si bien Jacob era ciego, fíjense lo que dice, que era ciego, todavía podía distinguir siluetas. Por lo tanto, aunque vio a dos muchachos frente a él, no pudo reconocerlos. Bueno, aquí sí diferimos de este comentario, porque como dice el Pasuk 11, y dijo Israel, mira,
Tu rostro yo no esperaba ver, y he aquí me ha dejado ver Elohim también tu descendencia. Lo que él está viendo en estos muchachos es la descendencia, ¿verdad? La descendencia gigantesca. ¿Quiénes son estos? Dijo. Amén, aleluya. Ay, 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 bendito sea nuestro Elohim. Bendito sea Él, que nos ha dado la revelación del Bri Harashá y nos ha permitido ver estos pasajes, más bien estos mensajes, ¿verdad? Proféticos. Y bueno, miren, los sabios poniendo que nuestro padre Jacob era ciego. Miren, sí dice la Torá también aquí, nos dice que él ya, ¿verdad? Se había cansado pero lo vuelve a reiterar, ¿verdad? A ver, lo vamos a leer de nuevo. Y respondió José, su padre, ellos son mis hijos. Si bien da a entender, ¿verdad? Si bien da a entender la Torá, que sí tenía su vista cansada, él sabía perfectamente quién era quién, sino cómo los iba a bendecir, ¿verdad? Y aquí los sabios infirieron en que ya estaba ciego. En diferencia de nuestro padre Yitzhak. Nuestro padre Yitzhak ahí sí reitera que él, su vista ya se había cansado, ya se había deteriorado. Y ahí sí lo vemos, porque fue engañado. Muchos comentaristas explican que si bien era ciego, todavía podía distinguir siluetas. Bueno, esto ya lo leímos. Siguiendo el Midrash, Rashi explica que Jacob deseaba bendecir a los jóvenes, pero que el espíritu, el Ruach divino, el Ruach HaKodesh, se alejó de él porque Jacob vio proféticamente que de ellos descenderían reyes malvados. Y aquí menciona a los reyes malvados. Y Hirabam, Ahab y de Efraín, Jehú y sus hijos Manashe. Horrorizado, Jacob preguntó a Joseph quiénes son estos, es decir, de dónde provienen estos hijos a la presencia, al parecer, indignos de una bendición. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Diferimos de esto porque también, si vamos a esas, también en Judá hubo reyes malvados. No podemos decir que no. No podemos decir que no. No podemos decir que no porque el rey Salomón se perdió totalmente. El rey Salomón se perdió totalmente, ¿verdad? Al tener muchísimas mujeres. Esa fue una de las causas que se dividió el reino. Entonces, esto no fue así. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. No, Elohim no iba a bendecir a alguien que no estuviera en obediencia. Sigamos con el comentario. José le aseguró que los hijos habían sido engendrados en un matrimonio de santidad y eran dignos de ser bendecidos, a pesar de que, al igual que los otros hijos de Jacob, tendrían ciertos descendientes malvados. Ahí está. Bueno, esta es una de las situaciones. El hecho de que se haya casado Joseph con una mujer de Misraín, una mujer egipcia, prácticamente hija de un sacerdote, ¿verdad? Eso no infiere en nada, no tiene nada que ver, porque recordemos que Raquel, Lea, ¿verdad? También eran hijas de personas idólatras. Labán tenía hasta sus ídolos, ¿verdad? Sus ídolos, robaron ídolos. Esta
Rachel, ¿verdad? Que le robó los ídolos a su padre con los que esos ídolos él podía mirar el futuro o no sé qué. Por eso se los robó, ¿verdad? Y bueno, entonces eso no implicaba nada, ¿sí? Porque eran hijos de Joseph. Ok, vamos a terminar con el último comentario sobre estos pasuk. Or Ahaim sugiere que dado que la presencia divina solo se posa donde hay alegría, la pregunta de Jacob obedeció a su deseo de mejorar la calidad de la bendición que iba a pronunciar, hablando de sus nietos en forma positiva y afectuosa. Eso explicaría la palabra y los gestos de afecto que dan cuenta los versículos 9 y 10. Bueno, ya el 10 no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero bueno, este es lo último que se escribe en el comentario. Lo voy a leer de nuevo porque como que no lo está muy claro. A ver. Or Ahaim sugiere que dado que la presencia divina solo se posa donde hay alegría, la pregunta de Jacob obedeció a su deseo de mejorar la calidad de la bendición que iba a pronunciar, hablando de sus nietos en forma positiva y afectuosa. Eso explicaría la palabra de los gestos de afecto de que dan cuenta los versículos 9 y 10. Bueno, creo que se leyó claro, pero ahora sí que son opiniones de los sabios, pero sabemos que cada una de las palabras que dieron los profetas, que dieron nuestros padres, nuestros patriarcas, eran palabras proféticas, ¿verdad? Que deben de estar escritas en alguna parte de la Torá. Y estas palabras las encontramos en el libro de Revelaciones, que es el único libro que escribió nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Que escribió Yohanan por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Que fueron pronunciadas, ¿verdad? Directamente de él, para que Yohanan las escribiera. Entonces, estas palabras que se encuentran ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Nos dan una amplia perspectiva de todo lo que se profetizó sobre Efraín y Manashe, ¿verdad? Pero es importante injertarse al pueblo. Siempre la Torá nos indica la obediencia a los mandamientos. Siempre, siempre, siempre. Obediencia o desobediencia, ¿verdad? El mundo o el pueblo de Israel. No hay más. Amén, amados hermanos. No hay más, ¿verdad? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos dijo, ¿verdad? También, bueno, nos dice en el Brit Hadashah que todo aquel que se hace, bueno, nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Así es que no nos queda de otra más que apegarnos a la Torá de Shabbat en Shabbat, de luna nueva y en fiestas, ¿verdad? En fiestas hermosas, ¿verdad? Y guardando los mitzvot. Amén. Bueno, amados hermanos, eso es todo en este día de Shabbat que les comparte este humilde siervo, este siervo del Eterno, que lo único que quiere es servirles. Amén. Entonces, amados Ajina Hayo, hay que seguir estudiando. El Shabbat todavía no termina, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que seguir estudiando y seguir estudiando. Amén. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya.